elementos prismáticos, ¿sí? Rectangulares. Hay diferentes formas que eso no abarca el tema. Es técnicamente enfocado a edificios, ¿no? Pero lo vamos a mencionar, sí, lo vamos a mencionar ya mañana. Hay en diferentes partes de la vida la norma boliviana y ahí también para identificar si el sistema es principal o es secundario. Eso lo veremos mañana. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es el tema de cómo se generan las cargas del viento y el viento por qué se da, ¿sí? Entonces, el viento normalmente se da en una altura de 15 kilómetros, ¿sí? Eso es lo que nosotros lo estudiamos. Entonces, la generación del viento entonces es sobre los 15 kilómetros de altura. Entonces, ¿cuál es el por qué se genera? Si se fija en el cuadro fluido de masa alrededor de la atmósfera, o sea, se ha estudiado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En los trópicos, donde no se sienten las estaciones, sí, las estaciones del año, es decir, todo el tiempo se ve que es aproximadamente verano, ¿no? Es decir, en la franja del Ecuador, ¿no? En ese sector, sí, lo que sucede, fíjense ahí, en la franja del Ecuador, lo que sucede es que el aire se calienta, ¿sí? Se calienta. Entonces, en la franja del Ecuador nosotros tenemos aire caliente y en el sector de los polos tenemos aire frío, que sería este. Como el aire es un fluido, por mecánica de fluido lo estudiamos así, ¿sí? Este al calentarse, su densidad, ¿sí? Su densidad se dilata, es decir, tiende hacia arriba. Y cuando se enfría, tiende hacia abajo porque se hace más pesado. Ahora, ese, esa diferencia de densidades por las temperaturas, que es el frío el calor en el Ecuador y el frío en el polo, es lo que da el movimiento. ¿Sí? Ese movimiento del aire es el que genera el viento, ¿sí? Esas grandes columnas. Es más complejo que eso, ¿cierto? Pero esto es en forma global, ¿sí? Esto es en forma global. Recuerden, alguien me decía, pero ingeniero, ¿cómo se generan los huracanes? También es un tema de agua caliente, ¿sí? Que alimenta con humedad, ¿sí? Y además el agua caliente lo que hace es lo mismo que nosotros estamos viendo, ¿no? Aire caliente sube y va a empezar a alimentarse, pero es un poquito más complejo. Globalmente, ¿sí? Lo más sencillo que nosotros podemos explicar es de esta manera, ¿sí? Ahora, el que quiera estudiar esto es puro elemento finito, ¿sí? Absolutamente todo es elemento finito, cuando uno quiere estudiar este tema del clima. Ya, los modelos matemáticos que se hacen para poder, sí, poder estudiarlos, es así, es complejo. Ya después les muestro el libro. Correcto, ¿sí? Por eso dice, ¿no? Pero hay un tema también, hay diferentes, que se llama, son diferentes, eh, el tema de la topografía, las cordilleras, ¿sí? Normalmente el viento que nosotros vemos es el que viene por el lado del Brasil, o sea, puede venir del sur, sí viene, pero las temperaturas del océano, sí, hay unas humedades que se generan y esas humedades generan los famosos ríos, en los ríos voladores le llaman, ¿no? Que es lo que recientemente, es lo último que se ha estudiado y es lo último que o se sigue estudiando. Son ríos, técnicamente, se le dice río voladores, porque la cantidad de agua que tienen es equivalente a igual o mayor que ríos que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, los ríos voladores se generan por esas humedades, ¿sí? Que se dan por las temperaturas que se dan en el océano, van por Brasil, ¿sí? Suben por el lado de Venezuela y Brasil, pasan por Colombia, Ecuador, rozan un poco el Perú, pues estamos hablando del Amazonas,
baja por Bolivia, pasa por un costado del Chapare, ¿sí? Santa Cruz también tiene el tema de los ríos voladores y baja por el Paraguay, ¿sí? Si lo buscan en internet lo van a encontrar y hay unas gráficas de los ríos voladores, pero eso es acompañado por las variaciones de temperatura y por eso en algunos sectores nosotros tenemos viento predominante norte. Sí, viento predominante. Ahora, eso no puede pasar, por ejemplo, la cordillera de los Andes, porque eso sí, es un límite natural. Fíjense que nosotros estamos hablando que el estudio, el movimiento básico del aire, que es lo que va a generar el viento, sí, es por una diferencia de temperatura, es la forma más sencilla de explicarlo. Pero ya lo otro es más complicado, ¿no? Pero esta es la forma más sencilla. Ahora, estamos diciendo que son a 15 kilómetros de altura, ¿sí? Eso es lo que nosotros abarcamos en nuestro estudio básico. Ahora, fíjense que también incide en la velocidad del viento, ¿sí? Un factor es la rotación de la Tierra, ¿sí? La rotación de la Tierra que va a darnos dos, ¿sí? Nos va a dar dos efectos. Los primeros son sobre el sur y el norte, o sea, en la parte superior y en la parte inferior. Y otro factor vamos a tener que es en las franjas centrales, que es la línea del Ecuador. Entonces, por el movimiento rotatorio de la Tierra, también sí genera el efecto que es lo que nosotros conocemos como el viento. ¿Sí? Ahora, para que quiera traumarse con esto, por ejemplo, el efecto Coriolis es para los francotiradores, ¿no? Que es la variación por el movimiento de la Tierra que se calcula a la hora de disparar. Entonces, lo básico para nosotros, eso es sencillo, y lo que nos interesa a nosotros es no los 15 kilómetros, ¿cierto? Sino que en esa franja de los 15 kilómetros se da ese movimiento, pero el que nos interesa a nosotros son cuánto nosotros abarcamos a ver en esto. No abarcamos más de 100 metros en nuestra realidad, que es Bolivia, ¿cierto? 100, 150 metros en estructuras. Obviamente, si alguien me dice, lo vamos a hacer en un cerro, oh, claro que el efecto va a ser mayor, pero las mediciones se hacen sobre esa base en esa altura. No va a ser lo mismo el viento en Cochabamba que el viento en Santa Cruz, ni siquiera de una población de la ciudad de Cochabamba comparado con los otros. Sí, también entra en juego la orografía, o sea, la topografía y el tema de la densificación poblacional, ¿no? Ahora, estamos diciendo que son los primeros 15 kilómetros, que por diferencias de temperaturas es que se da esa rotación y es el que genera el viento, más la rotación de la Tierra, sí ayuda con dos efectos que se puede ver, sí, ahí en la pequeña gráfica. Ahora, vámonos acá, que es la variación de velocidad del viento, sí, con la altura. Ahora, la rugosidad del terreno y se retrasa la velocidad. Eso nosotros lo sabemos, es lo que estábamos diciendo, ¿no? La topografía, orografía del terreno. Ahora, en las capas más bajas que nosotros estudiamos, ¿sí? Que es sobre el terreno, ¿cierto? La, los obstáculos con los que se pilla, que son los obstáculos naturales, ya hacen que la velocidad del viento se reduzca, ¿sí? Se reduzca. Ahora, las de Las de acá abajo, las más cercanas a nosotros, se reducen, pero las de arriba tienen libre y por eso hay una variación de velocidad. Ese cambio de velocidad que tiene por la rugosidad del suelo se lo denomina viento cortante, ¿sí? Viento cortante. Ahora, la expresión empírica que nosotros vemos es esta, que es lo básico, está en el libro de Menzenwer, ¿sí? Donde V sub z es la velocidad del viento a una altura z cualquiera, ¿ya? Y BZ0 es la velocidad del viento a la altura de referencia. La altura que se tiene estudiado es que a 10 metros, ¿sí? A 10 metros de altura el viento no varía mucho sobre la superficie. A partir del valor que nosotros estimamos,
¿sí? Si nosotros tomamos una lectura dentro de los 10 metros, esa lectura no va a variar mucho si está dentro de ese intervalo. Pero ¿qué pasa por encima de los 10 metros? Varía exponencialmente, ¿sí? Varía exponencialmente. Entonces, la velocidad del viento a una altura z, fíjense ahí, es la que nosotros tenemos, la velocidad del viento a una altura z. La velocidad de referencia a los 10 metros de altura también nos enseñan que es una lectura a 10 metros de altura con 3 segundos sostenido 3 metros, 3 segundos, si no me equivoco, diría 3 minutos o 3 segundos, si no me equivoco, es la lectura que se hace, porque normalmente lo que nosotros calculamos son en minutos sostenidos, sí, son minutos sostenidos. Ahora, nos dice que las mediciones experimentales efectuadas, la variación del viento indica que las alturas de 10 metros, ven, de velocidad por encima de 10 metros aumentan en forma exponencial, por eso aparece ese alfa, ¿no? Ese alfa que es el que nos va a procurar dar cuánto es esa variación a una altura z. Los valores de alfa dependen, dice, ¿no? Cambio de velocidad promedio por hora con respecto a su altura, que es una lectura que se hace a la altura que nosotros queremos saber cuánto es el cambio de velocidad de ráfaga con la altura y el cambio de factor de ráfaga con la altura. Ahora, el factor de ráfaga dice que es velocidad instantánea de ráfaga entre velocidad promedio por hora. Entonces, es igual que nosotros, ¿se acuerdan? ¿Ustedes fueron a medir la velocidad de un río? ¿Los llevaron? ¿En qué materia es eso? Lo llevan a la angostura, ¿no? Y hay el aparatito para... ¿No? ¿No fueron? Se va y se hace diferentes por dobelitas y se va tomando la velocidad a una profundidad y más abajo y se puede hacer un mapa de velocidades de la sección, ¿no? Ahí nos damos cuenta que varía también la velocidad. Entonces, en este caso, fíjense, es lo mismo. Tenemos, mi semestre, no era en hidráulica, no me acuerdo en qué materia fue, pero sí nos llevaron. ¿Sí? Y tomamos las velocidades. Estaba bonito eso. Socavación estudié en esos tiempos con el Instituto Panamericano de Carretera, ¿no? Con el WS Pro, si no me equivoco, es el software del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ¿no? Que es el que se utiliza para la socavación de puentes. Ahora, en este caso, en el viento, tenemos factor de ráfaga, que son parámetros, donde dice que es la velocidad instantánea de ráfaga entre la velocidad promedio por hora para poder determinar tener parámetros, ¿sí? Que van a tender a ya estandarizar la forma de calcular. Ahora, los reglamentos, ¿sí? Se define la velocidad del viento como el promedio de velocidad que se obtiene en un periodo de tiempo, ¿ven? ¿Sí? Normalmente de algunos minutos. Entonces, es un promedio de la lectura del viento. Normalmente lo que he leído son 3 minutos, ¿sí? Hasta 10 minutos, pero lo que he visto es 3 minutos, es la lectura, y de esas lecturas que se hacen en los minutos estos, se hace un promedio, ¿no? Los reglamentos definen la velocidad de diseño como promedio de una velocidad que se obtiene en un periodo de tiempo del orden de algunos minutos. Sin embargo, sí, se debe tomar en cuenta factores de incremento para el diseño de elementos estructurales, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que la lectura del viento, que lo que se hace es la de 10 metros en un campo despejado. Y eso ustedes lo van a ver ¿dónde? En los aeropuertos. ¿Sí? En los aeropuertos. Por eso nosotros tenemos la referencia del Viru Viru y del Trompillo aquí en la ciudad. Entonces es un lugar despejado ideal para poder hacer las pruebas y estar lecturando constantemente. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Eso es una referencia en una superficie despejada y las normas procuran, ¿sí? Darnos parámetros, ¿sí? Para poder tener la variación de la velocidad del viento en función de la altura y la rugosidad del terreno. Entonces, eso nosotros lo vemos en todas las normas y así lo hemos estudiado, ¿sí? Por eso cuando nosotros estudiemos la norma va a haber, ¿sí? Que nos va a indicar si es en centros de ciudades,
en centros urbanos de grandes ciudades, centros urbanos, centros rurales o un espacio abierto. Entonces, de esa manera lo clasifica para poder darnos coeficientes que nos dirán si se reduce la velocidad o se incrementa. ¿Sí? Ahora, ya partiendo al tema de cómo se analiza realmente en nuestro oficio, ¿sí? Los efectos del viento sobre las estructuras. Fíjense que es mecánica de fluidos neto, neto lo que tenemos acá, ¿sí? Y si ustedes se recuerdan hidráulica uno que es mecánica de fluidos, todos son elementos finitos, ¿no? Es un cubo tridimensional que nosotros planteamos las ecuaciones con puros diferenciales y como esto es tan complejo, le eliminamos alguna partecita y nos quedamos con, ¿sí? Con algo básico en el plano, no lo analizamos en 3D en realidad, ¿sí? Actualmente las computadoras hacen eso. Una referencia de la ecuación universal que nosotros vemos, o sea, el planteamiento general que vemos en mecánica de fluidos hidráulica uno es que ustedes han visto las películas de dibujos animados antiguas, las de 3D. El agua se veía como una gelatina, ¿cierto? Sí, ahora ya hay, gracias al poder que tienen los procesadores, ahora ya podemos ver cómo se mueve su cabello, cómo el agua, por ejemplo, le salpica o hace los remolinos o cómo rodea un obstáculo. Eso es técnicamente lo que nosotros estudiamos. Los dibujos animados, uno se emociona con eso porque entra la física, sí, ahí. Y lo que nosotros estamos viendo es exactamente eso. Fíjense que si nosotros colocamos la estructura, en este caso es algo circular, ¿sí? Y el viento llega, lo que va a hacer es que el viento golpea al elemento, luego de golpear al elemento lo va a rodear. Entonces, en el momento en que golpea, va a ser barlovento, un empuje, que es lo que nosotros tenemos acá. ¿Ven? Barlovento es un empuje. Ahora, una vez que los rodea, y esta parte es importante, cuando el viento rodea a la estructura, ¿sí? Es decir, por aquí y por aquí, también genera unas fuerzas laterales, en los laterales del elemento. Por eso en este caso se hizo algo sencillo que es un círculo, porque tiene infinitos ejes principales. Por lo tanto, ese arrastre no va a ser tan marcado, pero sí en estructuras prismáticas sí se considera y las normas nos dan los parámetros, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta ese efecto. Entonces cuando llega, golpea, de ser barlovento. Cuando el viento rodea a nuestra estructura, ¿sí? Va a generarse esos remolinos, ¿sí? Esos remolinos son los que van a generar, ¿sí? Son los que van a generar una presión negativa que se llama en el sotavento, que sería en la parte posterior en la dirección que estamos analizando. Entonces, tras que llega a la estructura, es el barlovento porque hay un empuje, porque golpea. Una vez que golpea, rodea al elemento y se generan unos vórtices, ¿sí? Y esos vórtices generan una succión, normalmente negativa ese, ¿no? Y ese es el famoso sotavento. Y este fenómeno nos va a generar el famoso arrastre, ¿sí? El arrastre, que eso nosotros ya lo hacemos matricialmente, ¿no? Ahora, en este caso dijimos que es algo circular donde no va a haber mucha influencia de los efectos en los laterales. Entonces, cuando la estructura es prismática, no es que todo esté con empuje, sino es una combinación entre las paredes laterales que pueden tener un porcentaje en succión en la parte final y un porcentaje de empuje, ¿sí? La parte inicial. Entonces, es diferente, ¿no? Pero es muy marcado en lo que nosotros tenemos, es que en la dirección que estudiamos, cuando golpea la estructura o choca con la estructura es empuje, y cuando esta la rodea se genera una succión. Entonces nosotros le damos el nombre de barlovento y sotavento. Ahora lo que nosotros vamos a ver es que todo el planteamiento se hace de esta manera. Aquí
¿sí? Se va a estudiar, fíjense, a ver, estás aquí. Se va a estudiar un punto ahí, justo donde golpea, y un punto antes de que golpee, ¿sí? A ese punto, al primer punto, a este que está aquí, nosotros vamos a saber cuánto es su presión. Exacto. O diría, sabemos la velocidad, diría. La velocidad. Ahí está. La velocidad, sabemos esa velocidad. Ahora también vamos a estudiar ese otro punto donde vamos a tener velocidades. En función de ese planteamiento vamos a aplicar lo básico de mecánica de fluido, ¿sí? De esa forma se analiza, ¿ya? De esa forma se analiza. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ahí está, fíjense, partiendo de la hipótesis que el aire es un fluido incompresible no viscoso, puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, que es la que nosotros aprendemos en el quinto semestre, ¿sí? De la carrera. En la dirección del flujo se considera la energía cinética permanente constante en cualquier punto. Entonces tenemos un punto 1 que sería una velocidad 1 que sería antes de que golpee el objeto y una velocidad 2 justo en el punto donde golpea. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, se supone que, fíjense que tenemos presión 1 y presión 2, que son las presiones estáticas en dos puntos de la corriente del aire. Entonces, la presión 1 corresponde con la velocidad 1 y la presión 2 corresponde con la velocidad 2, ¿sí? Densidad del aire y velocidad 1 y velocidad 2. Ahora, cuando una estructura se interpone ese con la corriente del aire, la velocidad se detiene, es decir, que la velocidad, esta de acá, es cero. Esta velocidad viene a ser cero, así, cero. Cero por algo es igual a cero. ¿Ven? Y por esa razón nosotros vamos a ver que aquí aplica el cero porque está golpeando, ¿sí? A la estructura el viento se para, ¿sí? Ahí y se va hacia los laterales para poder rodearlo, así como vimos en la gráfica anterior. Entonces ahí podemos dar fe de que en ese punto la velocidad en la dirección en la que golpea es cero. Luego de eso recién rodea, ¿no? Entonces, valiéndonos de esto, podemos determinar, ¿sí? El incremento de presión, que sería este delta P. Ahora, esta fuerza que se va a generar ahí, o esa presión que se va a generar ahí, es sobre toda la superficie, por lo tanto hay que integrarla. ¿Sí? Hay que integrarla por la superficie, multiplicarla por la superficie que se tiene expuesta. Ahora, lo que nos queda aquí, que es este delta P, es esta expresión. Fíjense ahí. Y nosotros estamos viendo lo mismo acá. ¿Ven? Pero este sería ya la presión, la fuerza total, ¿no? La fuerza total ejercida sobre una superficie se obtiene integrando el diagrama de presiones sobre la cara en estudio. Suele expresarse en función de una presión media que debe multiplicarse por la superficie expuesta. Entonces, esta presión que nosotros vamos a tener con la norma va a expresarse de esa manera. Ahora, si se fijan, la velocidad del viento, V1, sí nosotros lo vamos a tener. La densidad del aire ya lo manejamos, ¿sí? Y C sub D, aquí lo tenemos, de a poquito, miren cómo vamos deduciendo. Donde C sub D es un factor de forma denominado factor de empuje.
que depende del tipo de objeto. Para determinar la fuerza total para esta estructura de dimensiones comunes, interesa el máximo promedio de velocidad de viento en un lapso suficiente para que la masa aérea pueda rodear la estructura. De esa manera, sí, se determina que eso normalmente son en laboratorio, en los túneles de viento. Dato interesante, hicimos varios intentos de hacer túneles de viento en la universidad, ¿sí? Que había un estudio, había un alumno que quería hacer eso. Cuando había un montón de IDH y no se sabía qué comprar, se estaba planteando hacer eso. Acá en Santa Cruz vive un ingeniero aeroespacial alemán, ¿no? No hace naves espaciales, hace hornos de secado de madera, ¿no? Pero es ingeniero aeroespacial. Entonces, él sí tiene un túnel de viento porque lo hizo por deporte, ¿no? Él lo hizo por deporte, porque ese es lo que ha estudiado, pero hace plata vendiendo hornos de secado de madera, ¿no? Hornos portátiles, me acuerdo que vendía. Entonces, si él pudo hacerlo, claro que tiene una formación por detrás, ¿cierto? Hacer lo básico, nosotros queríamos hacerlo en la universidad y si no me equivoco eran 60 metros lineales, un circuito de 60 metros que teníamos que hacerlo y procuramos comprar el sensor que es el que mide con 20 y algo líneas que se conectan, ¿sí? Lo básico, ¿no? Y el aparato no costaba tan caro, o sea, era caro, ¿no? Pero lo más caro eran los benditos tubitos, o sea, los sensores, las mangueritas estas, para poder llevar, ¿sí? Y poner los sensores para poder lecturar. En ese tiempo era así, ahora es más sencillo, ¿no? Más sencillo. Entonces hicimos el intento, sí, unas 3 veces, ¿sí? Unas 3 veces hemos hecho el intento ya con la universidad, después lo quisimos hacer con un alumno y después ya lo queríamos hacer por deporte para ver cómo funcionaba, ¿no? Pero el tema es el espacio, ¿no? Donde vamos a ubicar esas cosas. Ah, entonces, estos estudios no los podemos ver nosotros en la práctica, en la universidad, porque no se ha invertido en eso, ¿no? A destiempo fue. Ya todo el mundo pedía y ya era difícil ponerse la cola y era difícil porque no le entendían para qué era eso. ¿Ah? Entonces, este C sub D es normalmente los coeficientes que ya nosotros vamos a tenerlo en la norma, ¿sí? En la norma. Entonces, estamos viendo, recuerden lo básico. En la norma vamos a ver paso a paso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Sabemos que las variaciones de presión van a ser, en este caso solamente hemos visto la del barlovento, ¿no? El sotavento, ¿no? Entonces, hay coeficientes de empuje y coeficientes de succión. Eso se estudia en función de la norma, o sea, de las formas, diría, ¿sí? Pero también nosotros debemos saber que a partir de los 10 metros de altura, ¿no? En los 10 metros de altura uno puede calcular la velocidad y esa velocidad sirve para los 10 metros, ¿no? La velocidad de diseño, listo, es para los 10 metros. De 10 metros para arriba, ya nosotros sabemos que varía exponencialmente. Es por eso que, si se fijan, también al variar la velocidad en función de la altura, se expresa con el factor alfa para aquel z que sea mayor a 10 metros. ¿Ven? Se tiene un factor, dice ahí, correctivo del tipo Fz es igual a K por Z entre 10. Esos son universales, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la norma, que lo incluye, la variación del viento en función de la altura. Claro que esto es crítico a partir de los 10 metros de altura. Es decir, que si ustedes tienen, por ejemplo, un techito para autos, directamente es una sola velocidad. Claro que va a haber diferentes coeficientes para ver dónde es succión, dónde es empuje o presión, que le decimos, ¿no? Presión o succión. Sería empuje más fácil, porque presión ambos son, ¿no? Sí, si estamos hablando técnicamente. Entonces, empujes, que sería positivo, y succiones, que serían negativos. Entonces, en techitos a 10 metros, sí nosotros vamos a poder tener una sola velocidad y con eso ya lo resolvemos. Ahora, también existen métodos simplificados, ¿sí? Que veremos en la norma. Hay un método general
y hay un método simplificado para estructuras menores a 20 metros. Entonces, a 10 metros sería constante. A 20 metros hay un método simplificado, ¿sí? Y hay un método general. El método general se puede utilizar para todas las alturas, ¿sí? Para 10 metros es constante. De ahí para arriba hasta el cielo con ese método que nosotros tenemos. Obviamente que ustedes me dirán, pero si tengo un edificio de 40 pisos, ¿no convendría hacer un análisis de túnel de viento? Uno no tenemos en Bolivia. En Brasil sí hay ya unas 3 o 5 empresas de análisis de cargas de viento con túneles, ¿no? Pero eso depende del presupuesto. Como ya les había comentado, los edificios grandes, al comienzo, ¿sí? No les cabe en la cabeza a los dueños de hacer una preinversión adecuada. Se llama preinversión. Y no solamente son en los privados, en la alcaldía, en la gobernación, en la caja petrolera que hacen infraestructura, ¿cierto? En todos los niveles del Estado y en todas las instituciones del Estado, en el tema de infraestructura, no les cabe en la cabeza la preinversión, ¿sí? Que sería el, el dinero que se coloca para los estudios. Como no entienden lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y los profesionales que están ahí no se los explican adecuadamente, ¿sí? No se invierte para hacer algo bien hecho. En los privados también es lo mismo. Recuerdo la frase del ingeniero de Incotec, el ingeniero Terceros dijo, tuve un proyecto multimillonario, yo lo conozco al dueño de ese edificio, del que él citaba, no dio el nombre ni tampoco nosotros vamos a dar el nombre, ¿no? Estamos hablando de un edificio de por encima de los 18 millones de dólares, ¿sí? Si no me equivoco. Póngale a ver un promedio para esa cosa tenía 52.000 o 62.000, 52.000, por un promedio, sí, como 18.2 millones de dólares como mínimo costaba ese edificio. Y el ingeniero de Incotec decía, el estudio era 4.500 dólares, el estudio de mecánica de suelo. Y le dijo, ¿no me lo dan 4.000? O sea, ¿cómo va a pedir una rebaja? O sea, su edificio cuesta más de 18 millones de dólares, ¿no? Pero como el dueño no le entiende a qué es el estudio de mecánica de suelo, para qué sirve el estudio de mecánica de suelo, le pidió rebaja, ¿no? Y él renegaba contando esa situación que tuvo en ese edificio. Escuché también de un ingeniero famoso en Venezuela que también comentó casi lo mismo. ¿Sí? Casi lo mismo le pasa, por no decir lo mismo, ¿no? Pero es un edificio más chico, no uno tan grande como ese. Le lloró el dueño por eso, porque no le entendía, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, ¿se imaginan si tanto el Estado, lo público como lo privado no entienden? En un edificio grande, sí, en otros países hay más cultura, ¿no? Y dicen, vamos a hacer el estudio de túnel de viento porque ya a la altura que estamos trabajando sí se requiere. En cambio, nosotros hacemos uso de nuestra norma, ¿no? Y todo, sí, con estos grados de simplificación que se tienen, sí, se logra considerar las cargas. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ustedes dirán, cuando nosotros hacemos un túnel de viento, lo que se puede conseguir es optimizar la estructura, ¿sí? Sabiendo cómo está comportándose con el modelo de la arquitectura que nos han pasado. Puede darnos cargas muy grandes por las turbulencias también de los edificios vecinos, ¿no? Entonces, eso también interviene ahí para ver los factores y cuánto de carga. Es decir, que en realidad voy a tener una mejor aproximación con un túnel de viento, ¿sí? Que hacerlo con simplemente una norma que nos va a dar parámetros tabulados y de cual nosotros vamos a echar mano. Ahora, se supone que todo tiene un grado de incertidumbre, ¿no? La norma, al ser algo tabulado, tiene un grado de incertidumbre. Menos grado de incertidumbre tendrá el túnel de viento, porque va a estar la maqueta en escala del proyecto y sus alrededores también en escala, va a tener menos incertidumbre. El grado de incertidumbre, ¿qué va a significar? Un mayor o un menor factor de seguridad, que sería el incremento de esos efectos. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo, y justamente ayer les decía, ¿no?
En la norma, mañana ya vamos a ver eso, en la norma argentina, si yo le decía que son 48,2 por 3,6, estábamos hablando de 152 kilómetros, ¿cierto? 152 kilómetros por hora el que está en el Birubiru. Ahora, si nos vamos a la norma argentina, por condición del Estado, por ejemplo, si es un tanque, es prioridad nacional, es por 1 punto, ni siquiera es 2,3 es el factor más grande en importancia. 2,65 sería el que está un poquito más abajo. Se tendría que diseñar con 250 kilómetros por hora, ¿sí? Por 250 kilómetros por hora. Por eso la gente que no entiende dice, no, la norma genera vientos huracanados. No puede ser que dé tantos kilómetros por hora. Lo que la gente no entiende es que en el estudio que nosotros hacemos de las normas, por eso enseñaba esa norma antes, yo tengo esto así, y la curva de presión es así. Esa es la curva de cargas Z. Pero esa carga Z no es el 100% de la carga en función de la altura, ¿ven? ¿Sí? No es, aquí nosotros tenemos la altura del edificio y aquí nosotros tenemos la carga Q. Entonces es Q sub Z. Entonces, eh, no es que aquí en el punto, en el primer metro, nosotros tenemos el 100% de la carga que calculamos. No, hay un factor que nos va a dar cuánto el porcentaje es, que baja, comienza de poquito, 0,13, así, ¿sí? Entonces, eso es lo que no entienden las personas. Piensan que porque nosotros vemos 250 kilómetros por hora de diseño, de velocidad de diseño, ¿sí? El ejemplo que yo les estoy dando, también la norma boliviana hace lo mismo, ¿sí? Piensan que son vientos huracanados. En realidad, esos son los factores de seguridad que se tienen, que con el tiempo, en la vida útil de la estructura, ese viento va a ir cambiando, ¿sí? Va a ir cambiando. En Santa Cruz, por ejemplo, hay un fenómeno interesante que estaba pasando, es que por la deforestación de los alrededores, o sea, de las provincias, ni siquiera estamos siendo fuera de la ciudad, estamos hablando de los sectores más lejanos, ¿no? Montero, Guarne, por esos sectores, el viento se ha visto que con el tiempo, el de los 90 comparado a lo que nosotros tenemos ahora, hay más viento, ¿sí? Y eso se debe a ese fenómeno. Había un estudio que yo vi que se debe a eso. Entonces, ese cambio dentro estamos hablando de 20 años, ha variado, es mayor la velocidad del viento. Entonces, los coeficientes de incremento de velocidades de viento que nosotros vemos en esa incertidumbre, toma en cuenta hasta eso, ¿sí? Entonces, hoy tenemos 152 kilómetros por hora registrados en el Birubiru, pero mañana puede ser más. En ráfaga estamos hablando, ¿no? Entonces, esto que nosotros vemos, en realidad, sí trabajamos con valores en velocidades altas, pero una vez que determinamos la carga básica con esto, la carga de diseño con esto, nosotros tenemos que calcular recién en base a eso la carga Z, el Q sub Z, y el Q sub Z va a ir variando en porcentaje 0,13, 0,25, 0,26. Ingeniero, cómo podemos reducir esa velocidad en función si vamos a hacer un edificio rodeado de varios edificios? Eso ya la norma nos los da, nos dice si son centros de ciudades grandes, son centros urbanos, son lugares urbanos, son lugares rurales, nos da la descripción, o son lugares abiertos. Entonces, eso ya nos da el parámetro de cómo va a variar la velocidad del viento. Eso lo vemos ya mañana a detalle. ¿Sí? Sino lo que nosotros estamos hablando es que realmente la velocidad del viento varía en función de la altura, ¿sí? Pero haciendo referencia a la norma argentina, ¿sí? Que también es parecida a la nuestra, esto se determina de esta forma una carga Q de diseño, pero después se aplica este FZ y se empieza a calcular, pero nunca parte del 100% de la carga, sino en función, ¿sí?
en función de la altura, va a ir recién adquiriendo presión, presión, presión. En Tarija me dijeron, lo revisamos, ingeniero, la nueva norma, y tiene vientos huracanados. Yo lo miré así y no le entendí al comienzo, pero después ya me di cuenta, es que pasa que han multiplicado los factores de importancia, ¿no? De tipo de estructura que es, y ellos se asustan con eso, ¿no? Pero en realidad, eh, esa carga que se calcula va a ir variando en función de la altura y nunca comienza con el 100%, siempre va en fracciones, hasta un punto en que sí llega a punto de carga y de eso incrementa, pero eso son a alturas grandes, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá aquí es que la velocidad del viento también varía, ¿sí? En función de su altura. Las estructuras, el coeficiente de forma que nosotros que vamos a estudiar, el C sub D, también varía, dice, varía en función de cómo varía la geometría del edificio, en función de la altura. Pero como los edificios normalmente tienden a ser prismáticos, es decir, puede ser el basamento más ancho que la torre, sí. ¿Se considera su efecto? Sí, ¿no? Pero se va haciendo promediados por piso. Eso es lo que nos quiere decir el factor C sub D. Y nosotros aparte sabemos que el viento varía en función de su velocidad y también se estudia esa variación. ¿Listo? Ahora, las formas básicas, que es lo que hablábamos, ¿no? Del famoso C sub D, la evaluación de los factores de forma C sub D de una estructura es complementaria a la determinación de las velocidades del viento. Yes. Teóricamente el factor de forma debería variar cuando cambia la estructura de tamaño. ¿Ven? Sin embargo, las bases de trabajo de viento consiste en suponer que este coeficiente permanece constante para estructuras con diferentes tamaños, pero con geometrías similares, ¿no? Geometrías similares. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estudia para cada tipo de forma. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar son de formas prismáticas en base rectangular o cuadrada, que serían los edificios, ¿sí? Si es un galpón, tiene otra forma. Si es algo poligonal, tiene otra forma. Entonces, el factor de forma C sub D se lo determina en función de la geometría del elemento que nosotros vamos a estudiar. Ahora, el tema de esto es que todo el planteamiento que nosotros vamos a hacer, siempre vamos a hacer no un tema, ¿sí? No un tema normalmente, vamos a decir aquí, el estudio que nosotros vamos a hacer y lo vamos a afrontar las cargas del viento como un problema estático, ¿sí? Como un problema estático. Y estas cargas que vamos a obtener van a diferenciarse si es para un sistema principal, resistente principal, o para un sistema secundario. Entonces, el sistema principal, si nosotros damos algo básico, serían las cerchas, ¿no? Si vamos a una cubierta y vemos qué es principal, las cerchas, ¿no? Ese es un sistema principal. Entonces, las presiones, las cargas de viento que se dice, que se calculan para el sistema principal es de una forma. Para el sistema secundario tiene otra forma y otra forma de sectorizar. ¿Qué es un sistema secundario? El sistema secundario, por ejemplo, si yo estoy diciendo tengo un techo de cercha, las cerchas son los elementos del sistema principal. ¿Quién es el otro sistema secundario? Las correas, ¿no? ¿Cuál es el otro sistema secundario? Oh, las mismas tejas, ya sean teja de cerámica, ya sea teja duralí, ya sea teja de calamina, las cumbreras, todo eso son sistemas secundarios. Su forma de cálculo para determinar la dimensión de las correas, ver si las calaminas soportan, ¿no? Si quiero hacer ese estudio, es determinando otro tipo de cargas de viento aplicados a ese tipo de elementos y además tiene una forma diferente de sectorización, ¿no? De sectorización. ¿Alguien le ha puesto atención a los mercados que han hecho aquí en Santa Cruz? Esos mercados que casi no hay gente, ¿cierto? Abandonados. Cuando ustedes pasen por un mercado o también pasen por un tinglado, se van a dar cuenta, ¿sí? De que si ustedes tienen esto, y aquí está su tinglado, vamos a decir así. Este sector, las calaminas están rotas.
¿Han notado esa parte? Justo en los bordes, no en el medio, sino en los bordes. ¿Alguien ha visto eso? ¿O lo ha notado? Esas calaminas, justo ahí están rotas. ¿Por qué? Porque las cargas de viento que se generan ahí para los elementos secundarios son diferentes a los principales, ¿sí? Y no se ha hecho un ajuste adecuado. Entonces son mayores, hay vórtices. Por eso la sectorización en elementos, en sistemas secundarios es diferente a los sistemas principales. Eso es un error cuando uno genera una estructura, por ejemplo, lo quieren poner todo en el software, ¿no? Ponen las cerchas y ponen las correas y a las correas le cargan el sistema, las presiones para sistemas principales, está bien para la cercha, pero la correa no vale. La correa no va a valer su diseño para eso. Tiene que hacerse con las cargas específicamente para elementos secundarios que son de otra manera y de otra forma de sectorizarlas. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero pese a eso, siempre lo abordamos como un problema estático. Ahora, ese daño que nosotros estamos comentando no es un problema estático, es un problema dinámico, ¿sí? Porque, y además es por fatiga. Ahí se van a dar presiones diferentes, ¿sí? Y eso va a ser cíclico, repetitivo, y el material ahí se cansa. Es por eso que está en malas condiciones en esos bordes, si es que no se han diseñado adecuadamente. Entonces, nosotros simplificamos, ¿sí? Y lo volvemos un problema estático. Pero ¿cuál es el dilema de eso? ¿O por qué nosotros hacemos eso? Porque normalmente, dice acá, ¿sí? Normalmente la mayoría de las construcciones, sus modos de vibración son menores a 2 segundos. Ahora, por eso nosotros hemos abordado el sismo primero, ¿sí? Una vez que nosotros vemos el tema del sismo, el viento es sencillo, ¿no? Para los edificios, para el tema de cubiertas livianas, como son las cerchas, los tinglados, todas esas cuestiones sí es por metálico, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Ahora, normalmente los edificios, las estructuras que nosotros manejamos, sus periodos de vibración natural son siempre menores a 2 segundos, en la mayoría de los casos. Sí, por eso en la sociedad de ingenieros, cuando uno lleva un proyecto, el ingeniero le pregunta, ¿cuántos segundos es tu periodo, sí, fundamental de tu edificio? El periodo fundamental, sí, es con la fórmula, por las formulitas aproximadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora, existen formas más precisas de que se llama que las aproximadas. Nosotros hemos visto el sistema modal espectral, que hay que hacer diferentes modos de vibración ante las cargas, ¿sí? De sismo que se van dando por modo uno, modo 2, modo 3, modo 4, ¿sí? Y los modos que sean necesarios. Entonces, lo que se hace aquí para poder obtener una mejor aproximación del periodo de la estructura ante cargas de viento, existen varias. La primera que serían con formulitas y la segunda es a través de un procedimiento que en el anterior seminario una alumna lo hizo, ¿sí? Lo hizo. Y me llamó la atención bastante eso, porque
fue la única, ¿no? Y el procedimiento que me mostró sí estaba bien hecho, ¿sí? Sí estaba bien hecho. Interesante ahí, o sea, una chica, una alumna se dio cuenta y lo hizo, ¿no? Los demás simplemente han ido a lo más basiquito de poder, en el módulo 5 estamos hablando, ¿no? Entonces, normalmente los edificios que nosotros calculamos son menor o igual a 2 segundos. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Dijimos la mayoría, no todos, ¿sí? No todos. Por eso hay que tener cuidado, dice, que cuando nosotros tenemos periodos superiores a los 2 segundos, periodos, ¿no? No es frecuencia, ¿sí? Periodos superiores a 2 segundos, sí tenemos un poco de complicación con el comportamiento de la estructura. ¿Por qué? Porque se empieza a dar el efecto dinámico que se genera en la estructura por encima de los 2 segundos, ya sí es delicado. Es decir, que el edificio puede empezar a reaccionar y poder entrar en resonancia, pero eso se estudia, ¿sí? Se estudia. Entonces nosotros tenemos que manejar ese periodo. Ahora, ¿cómo manejamos el periodo? A ver ¿qué pasa? El periodo es el tiempo que tarda en ir y venir, ¿cierto? El desplazamiento de la estructura, ese es el periodo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo más de 2 segundos? ¿Qué tendría que hacer en la estructura para que sea menor a 2 segundos? Supongamos que tengo 2.15 segundos. ¿Cómo puedo hacer que eso sea menor a 2 segundos en su periodo? Rigidizando la estructura, ¿correcto? Eso es, ¿no? Sí, se podría rigidizar, ¿ven? Entonces, ese es el tema. No, no necesariamente al inicio nos va a salir menor a 2. En el caso que sea, la mayoría de los casos va a salir menor a 2. Pero en el caso que yo tenga mayor a 2, entonces yo tendría que decirle, no vamos a hacerlo con columnas. Le vamos a poner un par de muros de cortante, ¿sí? Y esos muros de cortante vamos a hacer que ese desplazamiento que se da en la estructura sea menor y el tiempo entonces, el tiempo que tarda en ese desplazamiento grande a un desplazamiento menor, nos va a dar un periodo menor, ¿sí? Y yo voy controlando, es decir, voy rigidizando. Han visto el ejemplo de ayer, ¿cierto? Del edificio que les mostré, el de antes de ayer, ¿no? El edificio de 35 pisos y el otro de 45 pisos. Eso es en el Brasil que hemos hecho. Entonces, ahí son puros muros. Entonces, ellos ya tienen estudiado, ¿no? ¿Qué es lo que procuran? Controlar que la estructura sea en 35 pisos, casi logro que sea intraslacional, con 35 pisos, puros muros, y en la de 45 pisos hemos llegado hasta 1.201, 1.201 salió, ¿no? Y es 1.3 lo máximo que dice la norma brasilera. Entonces nosotros hemos llegado al 1.20, que es lo que normalmente como buena práctica se controla los efectos de segundo orden a través del método P delta simplificado. Entonces, eso se logra ¿con qué? Con los muros, pero también está enfocado a esto, porque en Brasil no se hace con sismo, se hace con viento, ¿no? Solo una colita chiquitinga tienen con viento, con sismo ahí en su mapa de peligrosidad, de riesgo sísmico, ¿no? Entonces el viento es el que domina los diseños, pero ellos ya lo estudian y procuran evitar tener, sí, estructuras delicadas con periodos por encima de los 2 segundos. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda diseñar estructuras con periodos superiores a los 2 segundos. Se puede diseñar. Lo que hay que hacer es hacer un estudio ya no estático con el viento, sino un estudio dinámico, ¿sí? Un estudio dinámico. Normalmente en Brasil ya se hace para estos edificios altos, se hace el estudio de vientos, ¿no? De túnel de viento, se carga y los software que son del Brasil, por ejemplo, el TQS, que es carísimo, 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 ¿sí? El TQS me permite que el archivo que me sacan los del estudio del túnel de viento me lo pasen. Y estamos hablando de miles de lecturas con miles de puntos de intervalos, ¿sí? Miles. Y son miles porque son diferentes velocidades en altura, son diferentes ángulos de ataque y todo eso puedo cargarlo a ese software y el software va a generar todas las cargas, ¿sí?
que sean representativas para tener con precisión cómo se va a funcionar la estructura. Y además, el modelo de cálculo que hace es dinámico, ¿sí? Es un proceso dinámico. Es igual que trabajar con el sismo. A cuenta del sismo serían las cargas de viento. Entonces, procede ahí y se puede determinar cuánto es, ¿sí?, su movimiento máximo, es decir, si nosotros hablamos, sería la respuesta máxima de la estructura con ese periodo, ¿sí? Y lo podemos hacer. Los brasileños lo estudian, lo hacen en los edificios más grandes, pero normalmente ellos le hacen el lance utilizando los muros de cortante, ¿sí? Los muros de cortante. Ahora, lo que me preguntaban de sus compañeros, dice, ¿y los centros de ciudades cómo se hace? Ahí hay un tema delicado también, ¿no? Porque hoy puedo tener un edificio de 15 pisos y alrededor tener puros chicos. De aquí a 15 años yo voy a tener un montón de edificios grandes a mi alrededor y muchas veces, fíjense, en algunas formas geométricas, las perturbaciones de los cuerpos ocasionan al flujo de viento que ocasiona el flujo del viento implica además desviaciones de trayectorias de partículas, compresiones y succiones sobre el terreno. Las formas de vórtice que se generan periódicamente y en forma asimétrica a cada lado del cuerpo, produciendo vibraciones transversales en el cuerpo perpendicular al plano. Es decir, que su edificio puede funcionar bien con las cargas que ustedes han diseñado, sí, pero con el tiempo, sí, su alrededor, sí, su perímetro, su área circundante va a variar con otros tipos de estructuras, que ese tipo de estructuras pueden hacer que, sí, haya perturbaciones mayores y realmente no sea parejo, ¿sí? No sea parejo lo que le llega, lo que nosotros idealmente hemos planteado. Por eso los edificios más grandes se consideran, ¿sí?, toda la estructura a su alrededor, e inclusive las que se tienen más o menos proyectadas también se colocan, ¿sí? Se colocan para ver cuál es su efecto. Entonces, en función del tiempo va a variar. Ustedes den por sentado que en las normativas eso estas particularidades que es el cambio en función del tiempo o el desarrollo de infraestructuras más grandes alrededor de un proyecto, en función del tiempo, está considerado dentro de los factores, ¿sí? Dentro de los factores que incrementan, ¿sí? Incrementan las cargas, pero eso está en la medida del estudio que se ha hecho. Entonces, esto nosotros lo podemos ver en el libro de Menzenberg y también verlo en el libro de hay un libro, ahorita yo les voy a mostrar, ahorita les voy a mostrar los libros, ¿listo? Entonces, hay que ver, ¿sí? Entra en juego las formas de la estructura, entra en juego, el planteamiento lo hacemos por un problema, como por un problema estático. Lo normal que nosotros vamos a tener son estructuras con periodos menores a 2 segundos, y en caso que sean periodos superiores a 2 segundos, ya tenemos que hacer un estudio dinámico con las acciones del viento, es decir, con las cargas de viento. Ahora, hay formas particularidades de los vecinos de alrededor que pueden hacer variar en el tiempo, ¿sí?, el comportamiento del edificio porque va a haber desvío de carga, desvío del viento. Hay un edificio, por ejemplo, que no me acuerdo qué país fue, y técnicamente le hicieron un corredor todos los edificios. Entonces se hizo como un embudo y todo el viento le golpea a ese edificio. Entonces tenía un comportamiento torsional la estructura y hacía sonar la estructura, o sea, crujía la estructura. No se iba a caer, pero crujía por ese movimiento torsional, especialmente por el sistema de apantallado exterior. Es decir, que no se puso paredes y directamente se puso una cubierta especial, ¿sí? Y tuvo que cambiarse y articularse unas partes, ¿sí? Para que esto no suene, ¿sí? No suene. Fue complejo, fue un platal, pero eso fue la solución para hacerle frente en el cambio que ha tenido la vecindad que hay alrededor de la estructura, ¿no? Se estudias. Ahora vamos a revisar, dijimos que son las formas, ¿cierto? Y que eso está estudiado en las normas. Fíjense, ahí nosotros tenemos, ¿sí? Ahí nosotros tenemos el estudio de la forma. ¿Y qué viene a ser? Edificios cerrados total o parcialmente, sistema principal, ven, sistema principal, aquí fíjense.
Ahí está, sistema principal resistente a las fuerzas del viento. Eso es para la cercha, vamos a decir así, ¿no? O para el pórtico del tinglado. Entonces, ahí está el estudio. Hay otro que va a decir sistema secundario, que sería para las correas, las calaminas, todo eso. Coeficientes de presión C sub P, que le llama la norma, edificios cerrados. Y este es un edificio prismático. ¿Ven? Un edificio prismático. Cubierta a 2 aguas, a 4 aguas, cubierta vértice única y cubierta en tipo poligonal. Ahora, lo que nosotros tenemos acá, de nuevo hay que tomarle atención acá, dice sistema principal. Y aquí nosotros tenemos coeficientes en paredes y coeficientes en las cubiertas. ¿Ven? Y pónganle atención acá, es lo que yo les digo, ¿no? El viento rodea cuando golpea. Esta es la dirección del viento en la que se está estudiando, fíjense. Es. Esa es la velocidad, ese es el sentido. Fíjense que en la gráfica nos muestran el sentido. Estamos estudiándolo así, estamos estudiándolo así, y estamos estudiándolo así. Fíjense que se está en planta. Planta, planta, planta. Hay que saber ver esa partecita que siempre veo que se equivoca. Ahora, el que nosotros vamos a tener, esto es el barlovento. ¿Ven? No hay donde pelarle, esto es el barlovento. Barlovento, barlovento. Estamos viéndolo en planta, ¿no? Y este sería, ¿no? Este de aquí, elevación, elevación. ¿No? Este es en un sentido, este es en otro sentido, ¿ven? Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ahora, si yo le digo succión, aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El techo también es un clásico, ¿no? Porque puede variar. Ahora, a lo que tiene que llamarles la atención a ustedes es los laterales, el que está en planta. Nosotros lo entendemos muy bien el tema de qué es la pared y qué es la cubierta, ¿cierto? Pero se lo comen esto de acá. Ese, ese es en planta. Es sobre la pared, pero son los laterales. Y aquí nosotros tenemos ese principio. Miren, tenemos pared de barlovento, que sería la roja, pared de sotavento, que sería el celeste, y laterales, que es el que yo les marqué con verde. Ese siempre falla. Sí, siempre se lo come. Entonces, ahí nosotros tenemos fácil, no está muy difícil los coeficientes para las paredes, pero ya para las cubiertas va a entrar en juego el ángulo, las relaciones, ¿no? Va a ser base, altura, longitud, ¿ven? Un poquito más laborioso, vamos a decir, no complicado, más laborioso la cubierta que las paredes. Pero fíjense que está bien estudiado en las normas, en la nuestra, es una copia de la SCE, ¿sí? Sí, correcto. Ahí en la última imagen se ve que a cierta inclinación la presión del viento es mínima. Sí, correcto. Hay ese tema. ¿Listo? Entonces, los otros vamos a ver ya mañana esto, pero recuerden, aplicado a los edificios, no a las cubiertas metálicas, esas cuestiones. ¿Sí? Entonces va a ser un poquito más sencillo, pero igual es largo. Mañana va a estar larguito. Mañana avanzamos y ya es jueves, el viernes lo van a tener libre para estudiar para el sábado y el sábado nos vamos a pillar. Recuerden que lo que vamos a tomar examen es solo la parte del sismo, que ya lo hemos visto, ¿sí? Y solo lo que se ha hablado en clase, es decir, lo que tenemos en las diapositivas y lo que hemos comentado, ¿sí? En las presentaciones, ¿sí? Entonces, esto ya lo veremos mañana a mayor detalle, paso a paso. Hay un montón de factores que hay que sacar, pero no son difíciles. Es igual que el sismo. El sismo pareciera complejo, pero todo, absolutamente todas las
variables las tenemos dentro. Aunque no hemos dado cuenta que dentro de la variable hay otra variable, ¿cierto? Para esa variable hay una tabla, y dentro de esa tabla hay una ecuación, que es otra variable, dentro de eso recién hay otra tabla o una gráfica donde vamos a sacar. Lo mismo es el viento. El viento tiene tabla sobre tabla sobre tabla y son un montón de coeficientes, pero lo vamos a estudiar. No es difícil, está ahí y lo interesante es que, sí, lo interesante es que nosotros, nosotros vemos acá, por ejemplo, si yo agarro, vamos a buscar uno aquí, el del viento, ¿no? Viento 200. Seguro ustedes no, ni siquiera lo han oído la norma de viento, ¿cierto? No la estudian. Pero la que ven en metálica y madera, esa es parecida, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la justificación del viento, el software nos va a dar una mano en esto. ¿Por qué? Porque técnicamente nos va a mostrar un paso a paso, artículo por artículo de la norma. ¿Ven? Artículo por artículo de la norma. Y nosotros mañana vamos a aprender eso, ¿sí? Y este es lo que vamos a aprender a determinar. Esto, el Q sub Z. Hay Q sub Z, hay el K sub Z, el K sub Z sub T, el K sub D, ¿ven? Y el factor de importancia. Todo eso nosotros vamos a estudiar de dónde sale, con qué tabla, ¿sí? Mañana. Y después veremos esto y va a darse cuenta que no está difícil. Hay un montón de coeficientes, pero no pasa nada, es sencillo, ¿sí? Es sencillo. Entonces, el programa para los edificios lo hace automático, ¿sí? Automático. Entonces, esto ya es para estructuras más complejas y hay más complejas todavía que lo veremos mañana. Bien, entonces, libros que yo les puedo recomendar con este tema es, a ver, ahorita vamos a revisar. Voy a ver el nombre del libro, aquí lo tengo. Aerodinámica civil, ¿eh? Eso es. Ahorita lo buscamos por el nombre. Es un ingeniero aeroespacial y aquí lo tenemos. ¿Ven? Yo quería comprar la primera edición de este libro. Miren que tiene varios libros él, ¿no? Creo que este es el primero. Este es el que yo tengo. Ah, no, este es otro, ¿no? Cargas, la verdad es que es cargas de viento en las estaciones de... Ah, este es otro. Ah, está J. Este es nuevo. ¿Qué edición es esta? 2009 es el mío. ¿Qué edición es? Segunda edición es el mío. ¿Eh? Este que es, esta edición es del Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. Esos son unos capos. Ah, el mío es la última. Sí, este es 2013. Este es el 2009, ¿ven? Este es el 2009. Entonces, este libro, esta es la segunda edición. Entonces, este libro es José Menzelwer Ruiz, un ingeniero aeroespacial, y les habla del viento, ¿sí? Aerodinámica civil aplicado a edificaciones. Entonces, conceptos generales, características del viento, cargas estáticas, fenómenos dinámicos en estructuras esbeltas, ensayos de túneles dinámicos, incomodidad debida al viento, que eso es lo que nosotros vemos. Por eso me llamó la atención ese libro, porque tenía un capítulo específico sobre las condiciones que debe cumplir una estructura en estado de servicio ante efectos dinámicos del viento. ¿Sí? Ese sería el primer libro. Y un libro que habla de todo en general de edificios altos es este otro. Este es bonito también.
que viene a ser proyecto de edificios altos. Este es muy, muy bueno, ¿no? Y le vamos a poner ACHE, es la Asociación de Ingenieros Estructurales de España. Este de acá. Ese, este. Proyecto de edificios altos, es grande ese libro, no es económico, ¿sí? Y este libro habla en su capítulo, ahorita les digo, capítulo 3, que es el viento, ¿no? Sí, capítulo 3, el viento. Ahí está todo el tema del viento y ya hay una parte específica aquí adelante, si no me equivoco. Esquemas estructurales, modelos de cálculo, estados límites de servicios, cimentaciones, interacción con elementos no estructurales, elementos estructurales. Sí, sí, el capítulo 3, pero hay una parte donde sí lo detalla mejor. Este libro, Proyecto de Edificios Alto, es la experiencia que han sacado en esa mesa de trabajo de los 3 proyectos más grandes de edificios más altos en España, que son esas torres, esos edificios, esos 3 que han hecho, casi al mismo tiempo lo han hecho los 3, que son de unas petroleras, si no me equivoco. Entonces, en toda la experiencia que se ha sacado ahí y la experiencia de todos los demás edificios, porque en su último capítulo enfoca desde el planteamiento arquitectónico, la seguridad anti-explosiones, incendios, el viento, el sismo, cómo se modela la estructura, qué simplificaciones se tienen que hacer en forma general para iniciar un proyecto, cómo se le hace frente a un proyecto grande con cálculos estructurales, con computadoras, o sea, son modelos generales para ver cómo se comporta globalmente y después recién se hace la estructura completa, ¿no? Entonces, este libro le va dando las pautas de edificios altos, ¿no? Desde la parte histórica hasta cada aspecto técnico que envuelve, por eso son mesas de trabajo y son grupos importantes, es la Asociación Científica Técnica del Hormigón Estructural, ¿sí? Son los ingenieros estructurales técnicamente, ¿no? Y lo bonito de esto es que en el último capítulo, es por eso que me llamó la atención este libro, venga que leerlo todo el libro, ¿no? Con el tiempo uno va leyendo el libro, pero siempre hay algo que a uno le llama la atención para comprarlo. Entonces, a mí me llamó la atención el capítulo 14, ¿sí? El último capítulo, donde tiene todos los edificios más representativos, los más altos y los más complejos de España, tiene una hojita cada uno, ¿no? Sí, una hojita cada uno, son 30 edificios enlistados ahí, cada uno con su descripción, cuánta altura tienen, qué tipos de elementos estructurales se ha colocado, si hay alguno especial, qué resistencia del hormigón en las columnas, en las losas, espesores de las plateas, si ha sido pilotado. Esas cosas nos sirven para tener de referencia, ¿sí? De referencia. Entonces, por ejemplo, ¿de qué altura tiene que ser un cabezal para 35 pisos de alto? Si yo lo hago por el método de las bielas, solo el método de los momentos, será 3 metros, será 5 metros. Si yo le digo 5 metros a algún otro, algún personaje que debe saber, se va a reír, va a decir, está loco, ¿ven? Pero existen edificios que son altos, altos, que sí tienen 5 metros, ¿no? Y tienen una razón por qué tienen esos 5 metros, ¿sí? Obviamente que nosotros no llegamos a 5 metros de espesor, ¿no? Y cabezales yo he visto hasta de 3 metros de alto aquí. En Brasil se hacen más altos, que eso lo vemos en el siguiente curso, lo vamos a ver, ¿sí? Lo máximo que vi unos 50, no, hay unos que son monumentos de hormigón. En eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la retracción y no son barras chicas, son barras de 20 que se salen ahí, ¿no? Las barras de retracción, que hay una ACI específica que aborda ese tema. El hormigón armado, o sea, el tema de estructura es lo bonito, es técnicamente infinito, vamos a decir. Cada día sale algo nuevo y uno no se aburre de estudiar. Ahí viene el tema, ¿no? Mientras más estudiemos, más seguros estamos de lo que hacemos. Entonces, es por eso que yo sigo estudiando hasta ahora. Ya son unos 20, yo estaba contando a ver cuántos son, sí, 22 años que yo estoy estudiando, fuera de haber salido de la universidad, ¿sí? 22 años. Entonces, este libro es muy bueno,
Sí, no hay piratas, sí, porque son libros ya muy especializados y normalmente nadie se da la tarea de escanearlo. Pero este es muy buena referencia. Más adelante, si lo quieran tener, se puede comprar, si no me equivoco, digital, que es menos, es más económico, pero el problema que tenemos ahorita son las transacciones bancarias. Entonces, este otro también está bonito. Este, si no me equivoco, está en la biblioteca de tecnología. Que yo sepa esto. Hay una librería que la jefatura de carrera compró a valor de $20,000, creo, libros en sus compras para antes de la acreditación de la primera que se tuvo, ¿sí? La librería es de un amigo de Madrid, ¿no? Es la única librería de ingeniería civil y arquitectura especializada. Es ingenieriayarte.com, solo arquitectura y solo eh, ingeniería civil. Chiquitinga su librería, ¿no? Como yo compraba de ahí y muchos mandé ahí que compren, o me compren libros, o compren libros que les gustan. Entonces, esa librería llegó a oídos de la facultad, de la jefatura, y compraron de ahí. Entonces, tengo sí la referencia que existe este libro en la facultad. Debe estar, porque la cantidad que compraron de especializados en civil eran un montón, ¿sí? El que quiera estudiar. Entonces, cerramos esto acá. Ese es el tema sencillito, ¿sí? Pero recuerden, mañana ya vamos a hablar sobre la norma. Y es largo, pero no es complejo, solamente es laborioso, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar acá temprano. Mañana es lo ultimito que vamos a ver. Y ahí me están preguntando para los externos. Los externos tienen 2 semanas. Si este martes es para los Este próximo martes para los que son de seminario, porque estamos apretados con el seminario. Yo tenía otra fecha y me dijeron que estaba mal, ¿no? Más que todo por los feriados y demás, ¿no? Sí, que el partido de Bolivia, un montón de cosas que nos han hecho alargar el tiempo. Entonces no hay forma de suspenderlo, ¿sí? El examen es el sábado a las 10 de la mañana en el módulo de civil, en el 222, para los que están en el seminario. El martes, para los que están en el seminario, es su defensa a partir de las 5 de la tarde hasta que se termine el último. Ya estaba en eso y hasta las 11 hasta que nos voten fue eso. Pero ahora son poquitos, ¿cierto? Vamos a estar hasta las 8 9 seguramente. No más de eso. ¿No? Van a entrar, van a defender y el siguiente y el siguiente. Máximo hasta las 8 yo creo. ¿No? Hasta esa hora no va a haber problema, ¿no? El día martes. Ahora, los externos tienen hasta el próximo martes. Entonces, si nosotros agarramos y nos vamos a ver el calendario, tendrían hasta el 5 de noviembre, ¿sí? 5 de noviembre tienen para enviarme digitalmente. Yo ya les voy a pasar el correo electrónico para que ustedes me pasen su proyectito, ¿sí? Tienen 2 semanas porque lo van a hacer solito. Y tienen que generarme todos los archivitos, o sea, los informes que estoy pidiendo en el alcance y también mandarme su modelito para que yo los revise, ¿sí? Eso es lo que tenemos, lo que tienen que hacer los externos. En cambio, los que están en seminario es conmigo, se sientan y me van explicando. Y ahí va a ser más fácil darme cuenta si hicieron o no hicieron. ¿Sí? Recuerden, los externos están por voluntad propia, ¿sí? Porque les interesa seguir aprendiendo. Los de seminario es porque necesariamente tienen que pasar por nosotros para llegar a su tesina, a su defensa de su tesina, en base a lo que nosotros estamos explicando. ¿Sí? Entonces, todavía están a marcha forzada, vamos a decirlo, de seminario. En cambio, los externos sí, ya es por voluntad propia porque quieren seguir aprendiendo. Entonces lo vamos a dejar acá. Mañana ya avanzamos el tema de la norma boliviana de diseño con cargas, con acciones de viento, diría. ¿Sí? Entonces lo dejamos acá. Nos vemos mañana. Buenas noches.